El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos, hermanas. Bienvenidos a una emisión más de su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a hablar de un tema palpitante, el tema de los sacramentos, pero particularmente el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión. Pero para hablar de este sacramento es importante que nosotros también hagamos memoria de que para recibir el perdón o la sanación es importante también ser consciente del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué pecamos? Nosotros sabemos que la Biblia señala claramente que Jesucristo vino a perdonarnos de todos nuestros pecados. Que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Y que el pecado de origen, cuando hablamos de pecado de origen, nuestros primeros padres, Adán y Eva, en un acto de desobediencia, sin olvidar que nuestros primeros padres fueron creados en santidad. Dios todo lo hace perfecto, Dios todo lo hace bueno. Pero tenemos también en el plan de la creación aquellos que le dan la espalda a Dios, que le pueden decir a Dios, ¿sabes qué? Con la libertad con la que tú me creaste, yo no te voy a servir. Yo voy a hacer de mi vida lo que me da la gana. Entonces hay gente que hace de su vida lo que le da la gana, al margen de Dios. Y en esta libertad que se convierte en un libertinaje, una esclavitud, el primero, y en él otros muchos que también continuarían su desobediencia, está Satanás, que aparece en la Biblia. A mí me sorprende la cantidad de referencias que hace el Papa Francisco en su magisterio. Yo llevo acumulado más de 15 referencias sobre el mal, sobre el demonio, ¿no? Cómo actúa de manera muy sutil. Hoy cuando muchos no quieren oír hablar de él, aún dentro de la misma iglesia no se quiere hablar del demonio. Pero el demonio, como decía Pablo VI, es un ser pervertido y pervertidor, que yendo contra los planes de Dios, agarra a la criatura para confundir, primero para seducir. Y en la libertad, repito, porque cuando uno peca es un acto deliberado, consciente de que yo decido pecar. Yo decido. Cuando Dios llama a nuestros primeros padres, ¿qué hicieron? Ellos, aunque no querían reconocer su acto de desobediencia, empezaron a culparse. El Señor le pregunta a Adán, ¿qué pasó? Culpa a Eva. Y le pregunta a Eva, ¿qué pasó? Culpa a la serpiente. Y la serpiente, obviamente, que es el demonio, un símbolo de la maldad, de la personificación del mal, pues recibe también sentencia, ¿no? Entonces, en esta batalla espiritual, y miren que enfatiza la palabra batalla espiritual, porque mientras estamos en el mundo, sostenemos una batalla espiritual entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Aquí entra también la respuesta que Dios da al mal, porque el mal ya tiene remedio. El mal se puede remediar con la aceptación de Cristo en nuestra vida. Dice textualmente San Juan en la primera carta que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, a darnos vida y vida abundante. Entonces, veamos entonces, el pecado es un acto que nosotros realizamos contra el querer de Dios y que de forma muy solapada la carne, nuestra concupiscencia, el mundo y Satanás se maquinan para tratar de mantenernos en estado de postración. Viendo esto así, Dios nos dio una respuesta maravillosa. Estoy convencido que si Dios no nos hubiera dado este sacramento, y no nos hubiera dado en Cristo ya el perdón, porque Jesucristo, sacramento del Padre, viene
a perdonar a todos los hombres de todos los tiempos. Él no quiso que nadie fuese excluido. El perdón Jesús lo dio a todos. Pero de una manera particular quiso también confiar a su iglesia un signo. La palabra sacramento significa signo, una señal que apunta hacia las cosas trascendentes de Dios. Y en ese signo nos quiso dar un sacramento particular llamado sacramento de reconciliación o de confesión. Y está fundamentado en la Escritura. Nosotros, si leemos el texto de San Juan en el capítulo 20, versículo 23, nos dice claramente que, versículo 22, perdón, diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se lo retuvieran, les serán retenidos. Y es palabra de Dios. Es muy común encontrar gente en la iglesia y fuera de ella que dice: yo no me confieso con un hombre igual que yo. A mí me gustaría preguntar si cuando usted va al médico, usted dice: yo no me voy a atender por un médico igual que yo. Sería absurdo, ¿verdad? Dios nos ha dado al médico como un instrumento de bendición para que nos pueda ayudar en la recuperación de nuestra salud. O sea, todos tenemos necesidad en algún momento de acudir al médico. Y nadie dice: no, él es una persona igual que yo, por lo tanto no voy. Si eso existe en el ámbito físico, es decir, que tengo necesidad de alguien que me asista, Dios también previno o quiso de que tuviéramos una asistencia espiritual. Miren, Jesús no se sacó de forma caprichosa la institución de la iglesia. Desde que del momento que Jesús vino a este mundo, ya tenía en su mente el deseo explícito de tener un cuerpo, porque Él es la cabeza, pero necesitaba un cuerpo, el cuerpo místico que llamamos nosotros, que es la iglesia, de la que hemos hablado tantas veces, de los dones que Dios ha dispensado para que podamos pasar a ser hijos de Dios. En ese cuerpo místico, nosotros hemos recibido también los favores, los beneficios, las gracias que Dios deja en su iglesia para nuestro beneficio espiritual. Y en eso están los sacramentos. ¿Para qué son los sacramentos? Para nuestra propia santificación. ¿Qué sería de la iglesia sin el sacramento de la Eucaristía? Misterio de amor. Grandes son los dones de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin el sacramento que nos introduce a ser parte de esa familia que llamamos sacramento del bautismo, que nos incorpora a la iglesia para ser, como ya hemos hablado otras veces, no solamente hijos y como hijos herederos, sino también coherederos con Cristo? ¿Qué sería de nosotros sin el sacramento del perdón? Que yo no voy a un espejo para decir: yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acudo a otro hombre para que me absuelva de mi pecado. De esto seguiremos hablando en la segunda parte del segmento. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor. Estamos hablando sobre la importancia de estos sacramentos y que todos los sacramentos de la iglesia lo avala, lo induce, lo promueve el esposo a través de este don precioso que llamamos el Espíritu Santo. No hay sacramento sin la unción del Espíritu Santo. Y por eso cuando Jesús, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos, Él quiere prolongar en la historia y en su cuerpo lo que hizo con ellos, pero también
por todos nosotros, ser beneficiario del perdón. Y sopla, dice la palabra, que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. E inmediatamente le dice, reciban el Espíritu Santo. Y viene consignado el signo, el sacramento. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le quieran perdonar. Supongamos o asumamos de que Jesús solo pensó para los apóstoles, pero que después de los apóstoles, hasta el último que murió Juan, ya no hay presencia del sacramento. Eso sería absurdo. La iglesia no terminó con los 12 apóstoles. Si hay algo que nosotros tenemos la certeza de que esta iglesia se prolonga en la historia, es porque, así mismo como decimos del Papa, que es sucesor de Pedro, también los apóstoles o los obispos, sucesores de los apóstoles, donde ellos y los que participamos de ese sacerdocio ministerial hemos recibido la potestad de Cristo para actuar en su persona. Fíjense que en los sacramentos, y particularmente en este sacramento, no actúo en mi persona, sino la persona de Cristo en mí, porque la iglesia cree y confirma que en cada sacramento es la persona de Cristo actuando. Por lo cual yo no tengo facultad humana de perdonar, pero es Cristo quien perdona a través del sacerdote. Por eso decía antes, yo no me auto perdono en el sacramento. Yo acudo a otro hermano sacerdote, humildemente postrado, pido, Padre, absuélvame porque he pecado. Es que esto implica un acto de humildad. Yo pienso que mucha gente también no admite el sacramento porque es soberbio o porque mantiene una actitud de orgullo. Recuerde que Jesús nos ha dicho que todo el que se humilla será ensalzado. Pero Dios derriba del trono a los poderosos, a los soberbios, a los que dicen, yo no necesito perdón de nadie, no necesito arrepentirme de nada. No. El sacramento de la confesión o de la reconciliación implica por encima de todo un acto de humildad. Siguiendo la estructura de este mensaje, es bueno que entonces tú, una vez reconoces que has fallado, clames a Dios. El justo peca 7 veces. El santo, la persona, nadie, no hay ningún santo que haya llegado al cielo sin haber incurrido en uno o muchos pecados. Pero aquí lo importante es que no se quedaron postrados en el pecado. Se levantaron. Grandes pecadores que hoy son grandes santos. Eso quiere decir que tú también puedes, querido hermano, que tú también puedes ser santo, que la santidad no es un beneficio para un grupo de personas que han sido privilegiadas con eso. Cuando Dios envió su Espíritu Santo, dice que fue para todos. El Espíritu viene en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, y nos va revelando los secretos de Dios. Abrirse a la gracia para ser beneficiario de esta reconciliación. Déjate curar, déjate sanar. Esto sana, el sacramento sana, el sacramento libera, el sacramento renueva nuestra vida y nos invita a una necesidad ardiente, fogosa de querer estar más en comunión con nuestro Señor. Es posible, sí se puede. Nosotros encontramos pasajes preciosos en la Biblia de lo que es el perdón, muchísimo. Cuando Jesús sanaba, y casi era la tónica de Jesús, antes de sanar el cuerpo, empieza diciendo, tus pecados quedan perdonados. Porque el acto de fe motiva que aquellos que se acercaron a Él estaban buscando una sanación física. Pero esa sanación física también detecta que el caer en ciertos pecados llevó a esa enfermedad del cuerpo. Por ejemplo, el paralítico. Cuando van a aquel paralítico y lo ponen delante de Jesús, Jesús lo mira y por el acto de fe de estos hombres y de este paralítico dice, tus pecados te son perdonados. Uno podría imaginar qué cometió ese hombre para que tuviera esa parálisis. Que así empieza Jesús, tus pecados quedan perdonados. Y aquellos detractores, porque siempre habrá detractores,
¿quién es este para perdonar? ¿Solo Dios puede perdonar? Pues no, aún no han reconocido que ese que está perdonando es Dios encarnado. Y Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, a ti te digo. Y esa potestad está confiada a la iglesia. La iglesia ha recibido de parte de Cristo la potestad para atar y desatar, para perdonar si el pecador está arrepentido, pero también retener si es impenitente, si no quiere aceptar el perdón. Dios no lo excluye. El impenitente se autoexcluye porque su soberbia y su orgullo lo retiene. Y esa es la mentira del diablo que trabaja en tanta gente. Hoy Dios quiere que todos los hombres experimenten su perdón, que acudan. Usted dirá, bueno, ¿y si yo no soy católico? Pues por lo menos que haya conciencia de pecado y de reconocimiento. El hecho de que yo no reciba el sacramento no quiere decir que Dios no me pueda perdonar o que Dios no me perdone. Pero yo lo digo en virtud de que el ser católico es una gracia extraordinaria. A quien más se le da, más se le va a exigir. Nosotros podemos decir que hemos sido extremadamente beneficiados por Dios, por los dones que ha dado en su iglesia. Esos dones nos favorecen, son riqueza, son gracias que no merecemos, pero así es Dios. Quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces, como Pablo lo exhortaba en la carta de los Corintios, capítulo 5, 1 Corintios, déjense reconciliar por Dios. Nosotros estamos llamados a ser instrumento de reconciliación. Como Dios me ha perdonado, yo también cada vez que oro digo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al recibir el beneficio de Dios del perdón de mi culpa, yo también me hago entonces instrumento de perdón para el otro. Y ahí está la dinámica. Perdonado para perdonar. Pero si tú no tienes conciencia, si no te abres, si no invitas al Señor, va a tener este impedimento de la gracia que desea actuar en ti. Vamos a volver sobre este tema para ver la parte conclusiva de la necesidad de ser perdonado. Ya volvemos. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor. Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. Queridos hermanos, es evidente que el enemigo no quiere que nosotros nos reconciliemos con Dios. Dios sí quiere, pero el enemigo del alma, como dice Juan capítulo 10, el enemigo viene a robar, viene a matar, viene a destruir. A él no le interesa que usted esté en paz con Dios. Dios desea pacificarnos, o que tú te pacifiques con Él, porque Él ya nos pacificó en Cristo. Y nos da, como hemos estado hablando, este maravilloso sacramento de la confesión. Hay tanta gente que arrastra heridas, traumas, herencias ancestrales de las que quizás no ha roto. Y el mal intenta de que esos genes espirituales que arrastramos, aunque todo ha sido perdonado en el bautismo, pero hay cosas que nosotros volvemos a repetir, porque son lo que llamamos una herencia infectada de la que no hemos pedido a Cristo que rompa. Y el sacramento de la reconciliación puede hacer ese trabajo, si lo permitimos al Señor. ¿Qué quiero decir? Que hay que romper con todo espíritu de maldición o de herencias ancestrales. Por ejemplo, no puede ser que porque en mi familia haya habido suicidio, yo esté llamado a repetir el patrón del suicidio. Hay gente que va repitiendo cosas sin darse cuenta. Son herencias. O personas que viven con ciertos patrones de enfermedades. ¿Quién ha dicho que Dios no tiene poder para decir basta? ¿Quién ha dicho que es imposible para Dios?
Pero si yo no lo busco, si yo no le clamo, si yo no imploro, si yo digo, Señor, por favor, no permita que esto siga operando en los míos, porque en el pueblo de Israel había mucha conciencia de las genealogías. Nosotros no venimos de la nada, estamos vinculados a otros. Pero hay patrones repetitivos que no siempre son de bendición, porque la Biblia habla claramente en Deuteronomio de las bendiciones y maldiciones que se hereda, que son consecuencia de pecados y que no hemos confesado. Imagínese un papá o un abuelo que cometió un homicidio, pero nunca se arrepintió de eso. Se casó con su abuela y en esa realidad pudo haber también hijos engendrados con pecados de herencia. Pero Dios quiere, aunque tú no lo sepas, porque no es que nosotros conocemos todo lo que pasó con nuestros ancestros, pero que podemos romper cuando son patrones, como he señalado, que vienen de herencia, que se pueden romper. Ahora, cada uno es culpable de sus propios actos. Dios puede romper todos mis pecados, sean de herencia o sea de la conciencia que yo tengo de mis propias faltas cometidas contra el Señor. Pero quisiera también que ustedes tuvieran claro, queridos hermanos, de que el enemigo es mentiroso. Y en su mentira, él no quiere que nosotros recibamos esta bendición. A mí me sorprende lo que escriben los santos. Madre Teresa dejó este pensamiento, esta santa, que nos puede servir para lo que estamos diciendo, porque desconfiamos de la misericordia de Dios. Decía Madre Teresa, el demonio puede tratar de usar las heridas de la vida y a veces nuestros propios errores para hacerte sentir que es imposible que realmente Jesús te ame. ¿Sí? Hay gente que no cree que Dios le puede amar porque se sienten tan afectados por el pecado, por los traumas, por tantas cosas. Y sigue diciendo que realmente están aferrados a ti. Esto es un peligro para todos nosotros. Y es tan triste porque es completamente contrario a lo que Jesús realmente quiere. A los que está esperando decirte, Él te ama siempre. Dios no puede hacer otra cosa que no sea amar. Y con amor eterno te ama. Incluso cuando crees que no mereces ese amor. Es verdad, es que no lo merecemos. Pero eso no me impide ser beneficiario de ese amor, donde Dios solo te pide que tú le creas y que te regala gratuitamente este sacramento del perdón para sanar no solo tus heridas, sino también aquellas heridas que de pronto, sin que yo lo supiese, pudieran haber sido consecuencia de situaciones de mis padres o de mis abuelos. Dios tiene el poder para hacerlo. Cuando uno va con esta actitud humilde, Señor, corta en mí toda influencia negativa, que todo germen de maldición o de infectación que me haya afectado por este precioso sacramento que tú has dado a la iglesia, y yo reconociendo que contra ti solo pequé. Fíjense, es interesante cuando uno lee la historia de David. Dios le perdonó el pecado a David. Sin embargo, le dijo que su hijo iba a morir y que la espada no se iba a separar de su familia. Sin embargo, no olvidemos que de la descendencia de David, de su descendencia, vendría el Mesías. Sin embargo, Jesús no tuvo esa consecuencia del pecado porque hay algo precioso. Si nosotros hablamos que de esa genealogía hubo de todo, asesinos, hasta prostitutas, sin embargo la gracia de Dios actúa allí. Pero de esa estirpe también saldría San José y la Santísima Virgen María. ¿Qué quiere decir? Que con la concepción inmaculada de María, porque Dios la preservó del pecado y de todo germen de maldad, ahí también vendría el futuro Mesías, el Inmaculado. ¿Para qué? Para hacernos partícipe de una nueva gracia. Nadie está llamado a mantener una permanente experiencia de maldición en su familia y en su vida.
Eso lo hace el sacramento. Dios tiene potestad para sanar. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere darte vida y vida abundante. Para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Esta sobreabundancia de la vida de Dios se participa. Yo he experimentado muchas veces el sacramento en la doble vía, tanto como beneficiario, reconociendo que soy un pecador que necesita la misericordia de Dios, y al mismo tiempo de participar. ¿Y sabe lo hermoso que es para un sacerdote? Experimentarla y transmitirla es algo que no tiene palabra. Por eso quisiéramos nosotros también invitarle para que usted nos haga partícipe a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, que nos escriba, que nos dé su testimonio, que nos hable un poco de la experiencia de lo sanadora que se la ha vivido de lo que es el sacramento de la reconciliación, y que deje ese monstruo soberbio y de orgullo que dice: yo soy un hombre y no necesito confesarme con uno igual que yo. Todos somos pecadores, y el que esté sin pecado que tire la primera piedra. El amor de Dios es más grande que tu pecado, que te libera. Que Dios les bendiga abundantemente una vez más. Así sea. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.